Mandé el mensaje al chat Familia Pérez a las 9 de la noche de un martes. Mis pulgares se sentían torpes y sudorosos sobre la pantalla fría del celular. Lo había pensado durante horas, redactando y borrando, buscando las palabras exactas que sonaran casuales, que no alarmaran, que no pidieran demasiado. Al final, me decidí por la simplicidad. Tengo una cirugía el día 20. Solo necesito que alguien me lleve a casa. Le di a enviar antes de poder arrepentirme. Vi las 2 palomitas azules aparecer casi al instante. Leído. Leído por mi madre, Soledad. Leído por mi hermano mayor, Ramiro. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Me quedé mirando la pantalla, el corazón martillándome en el pecho, esperando una llamada, un qué pasó, un cuenta con nosotros. La respuesta que llegó 10 minutos después no fue de mi madre. Fue de Ramiro, y cada letra era una bofetada. Jaja. Neta, ¿creíste que cancelaríamos el viaje a España por eso, güey? Me llamo Isauro Pérez. Tengo 42 años y soy ingeniero civil. Mi vida, hasta ese momento, se había regido por planos, cálculos y una lógica férrea. Si pones cimientos sólidos, la estructura se mantiene. Construyo puentes y edificios, cosas tangibles, cosas que duran. Mi orgullo es mi propia estructura, mi familia. Mi esposa, Lidia, el ancla de mi vida, y mis 2 hijos, Mateo y Sofía, la razón por la que cada viga que superviso tiene que ser perfecta. Vivimos en una casa modesta en las afueras de Toluca, una casa que he levantado con mis propias manos y el sudor de mi frente. Una casa que es un santuario. O al menos, debería serlo. El problema es que yo pertenecía a 2 familias. La que construí y la que me construyó a mí. Y los cimientos de la segunda siempre habían estado comprometidos. Apenas 3 días antes de ese mensaje, la dinámica tóxica de mi familia de origen se había manifestado en todo su esplendor. Era el cumpleaños número 10 de Mateo. El jardín de nuestra casa estaba lleno de globos y risas infantiles. El olor a carne asada y pastel de chocolate flotaba en el aire. Lidia, con su sonrisa radiante, estaba a punto de traer el pastel con las velas encendidas. Yo estaba junto a la parrilla, sintiéndome, por un momento, completamente feliz. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre mamá. Isauro, hijo, qué bueno que contestas, la voz de mi madre, Soledad, sonaba falsamente apurada, un tono que yo conocía demasiado bien. Tu hermano, Isaurito, se quedó tirado otra vez. Allá por la salida a la Ciudad de México. El coche nomás no arranca y tiene una junta importantísima. Miré a Lidia al otro lado del jardín. Nuestros ojos se encontraron. No dijo nada, pero supe exactamente lo que estaba pensando. Su mandíbula se tensó sutilmente. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Era la misma película de siempre. Ramiro, el primogénito, el eterno Peter Pan de 45 años, en problemas. E Isauro, el hermano menor, el solucionador, al rescate. Mamá, estoy en el cumpleaños de Mateo. Estamos a punto de partir el pastel, supliqué en voz baja. Ay, hijo. No seas así. Es una emergencia. Mateo lo entenderá, es un niño listo. Pero tu hermano, si pierde esta junta, ¿quién sabe qué va a pasar? Anda, no te tardas nada. Cerré los ojos. Sentí el peso de décadas de no seas así, anda, hijo, tú siempre has sido el fuerte. Miré el viejo reloj de mi padre en mi muñeca, un Tissot de carátula dorada que me había heredado. Un gesto automático. Un recordatorio silencioso de mi deber, del hombre de la casa, del pilar. Papá siempre había solucionado todo en silencio. Y yo, tontamente, había adoptado su manto sin cuestionarlo. Voy para allá, dije, derrotado. La mirada de Lidia era una mezcla de decepción y furia contenida. No me dijo nada cuando pasé a su lado para buscar las llaves del coche. No tenía que hacerlo. Su silencio era una acusación. Mientras me alejaba, escuché a los niños empezar a cantar las mañanitas. Me perdí el deseo de mi hijo. Me perdí el momento en que sopló las velas.
Todo por ir a rescatar a un hombre de 45 años de su propia incompetencia. Cuando llegué, Ramiro no estaba en ninguna junta. Estaba tomándose una cerveza en una tiendita junto a su coche averiado. ¿Qué onda, carnal? Sabía que vendrías, me dijo con esa sonrisa encantadora que siempre usaba para salirse con la suya. Esa noche, mientras me acostaba, Lidia me dijo en la oscuridad, no puedes seguir así, Isauro. Te están consumiendo. No ven a un hijo o a un hermano. Ven una herramienta. Y yo, como siempre, le dije que estaba exagerando. Que la familia es la familia. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y proféticas, mientras el dolor en mi espalda, ese dolor sordo que llevaba meses ignorando, me daba una punzada aguda, recordándome que había estructuras, como mi propio cuerpo, que también podían colapsar. El dolor había empezado como un susurro. Una molestia en la parte baja de la espalda que yo, en mi infinita capacidad para el autoengaño, atribuía a las largas horas en las obras, a una mala noche, al estrés. El estrés, sobre todo. Tenía 1.000.000 de razones para estar estresado, y 1.000.000 de pesos, para ser exactos. Esa era la cifra del préstamo que yo había firmado como aval para el último negocio infalible de Ramiro, una comercializadora de productos orgánicos que quebró en menos de 6 meses. Ahora, el banco me descontaba una parte considerable de mi sueldo cada mes. Una hemorragia lenta y constante que ponía en jaque el futuro que yo quería para mis hijos. Así que sí, el dolor de espalda tenía que ser estrés. No es estrés, Isauro. Llevas meses así, me dijo Lidia una mañana mientras me veía hacer una mueca de dolor al intentar ponerme los calcetines. ¿Vas a ir al doctor hoy? Ya te hice la cita. No había espacio para la negociación en su voz. Lidia era así. Podía soportar mi lealtad ciega a mi familia de origen hasta cierto punto, pero cuando se trataba de mi salud, se convertía en una generala. Y yo, a pesar de mi fachada de hombre fuerte, era un soldado obediente. El consultorio del doctor Morales era pequeño y olía a antiséptico. Era un hombre mayor, con lentes de fondo de botella y una calma que me pareció alarmante. Después de escuchar mis síntomas y palpar mi espalda, su rostro se tornó serio. Vamos a necesitar unos estudios, Isauro. Un ultrasonido y una tomografía. Quiero descartar cualquier cosa. La palabra descartar es un eufemismo médico para confirmar lo peor. Salí de ahí con las órdenes del laboratorio en la mano y un nudo de hielo en el estómago. Los días siguientes fueron un borrón de salas de espera, geles fríos sobre la piel y el zumbido monótono de las máquinas. Lidia me acompañó a cada cita, su mano apretando la mía, su silencio más reconfortante que cualquier palabra vacía. Ella sabía que yo estaba aterrorizado, aunque mis labios insistieran en que seguro no es nada. La llamada del doctor Morales llegó un viernes por la tarde. Yo estaba en la oficina, revisando los planos de un nuevo complejo residencial. Isauro, necesito que vengas al consultorio. Si puedes, con tu esposa. Tengo los resultados. Los planos se desenfocaron. El mundo se redujo al auricular del teléfono. Voy para allá. En el consultorio, el doctor Morales no se anduvo con rodeos. Colocó las imágenes de la tomografía en el negatoscopio. Una mancha oscura, ominosa, resaltaba sobre mi riñón derecho. Encontramos una masa, Isauro, dijo, señalando la mancha con un bolígrafo. Es un tumor. Por las características, es muy probable que sea maligno. Un carcinoma de células renales. La habitación empezó a dar vueltas. Cáncer. La palabra resonó en mi cabeza como un eco monstruoso. Miré a Lidia. Estaba pálida, pero sus ojos estaban fijos en el doctor, absorbiendo cada palabra, ya en modo de batalla. ¿Qué sigue?, preguntó ella, su voz firme. Cirugía, respondió el doctor. Hay que quitarlo. Lo antes posible. Una nefrectomía parcial, si tenemos suerte. Si no, todo el riñón. La buena noticia es que lo detectamos a tiempo. Pero la recuperación es delicada. Necesitarás ayuda constante las primeras 72 horas. Alguien tiene que estar contigo.
Alguien tiene que estar contigo. La frase se repetía en mi mente mientras conducíamos a casa en silencio. Lidia rompió el silencio, su voz cargada de una urgencia que yo no quería enfrentar. Tienes que decírselo a tu madre y a Ramiro. Ahora mismo, Isauro. Esto no es un favor, no es una llanta ponchada. Es cáncer. Tienen que estar aquí. Sí, sí, claro que les diré, mentí, más para calmarla a ella que a mí mismo. Pero en mi interior, el viejo mecanismo de defensa ya se había activado. El deseo de minimizar, de no ser una carga, de no molestar con mis problemas. Esa noche, mientras Lidia dormía a mi lado, agotada por la tensión, yo me quedé despierto, mirando el techo. Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. Tenía 20 años. Estaba en mi segundo año de ingeniería y me habían ofrecido unas prácticas de verano en una de las constructoras más grandes de Monterrey. Era la oportunidad de mi vida. Tenía el dinero ahorrado para el autobús y para rentar un pequeño cuarto. Estaba a una semana de irme cuando mi madre me llamó, llorando desconsoladamente. Ramiro, como no, se había metido en deudas de juego. Debía una cantidad que para mí en ese entonces era una fortuna. Tienes que ayudarlo, Isaurito, sollozaba mi madre. Van a hacerle daño. Eres su hermano. Por favor, hijo. Le di todo mi dinero. Cada peso que había ahorrado con trabajos de fin de semana. Las prácticas en Monterrey se desvanecieron como un sueño lejano. Ramiro nunca me lo pagó. Ni siquiera me dio las gracias. Mi madre me dijo que yo había hecho lo correcto. Que la familia es primero. Ese recuerdo, enterrado por más de 20 años de responsabilidad, emergió con un sabor amargo. Y mientras lo revivía, tomé una decisión estúpida, una decisión nacida del miedo y de una vida de condicionamiento, les diría de la cirugía, sí, pero omitiría la palabra cáncer. Lo presentaría como algo menor, algo rutinario. No quería su lástima. No quería que su ayuda viniera mezclada con el drama y la culpa que siempre traían consigo. Solo necesitaba una ventón a casa. Un favor simple, mínimo. Una prueba, quizás, para ver si, por una vez, podían hacer lo correcto sin que una catástrofe los obligara. Fue con esa lógica torcida que, unos días después, envié ese mensaje al grupo familiar. Un mensaje que no buscaba compasión, sino un simple acto de decencia. Y obtuve, en cambio, una carcajada. La risa de Ramiro, materializada en ese jaja digital, me dejó sin aire. Era peor que un no. Era burla. Era desprecio. Era la confirmación de que mi existencia, para él, era un chiste secundario en la gran comedia de su vida. Y entonces, como para rematar al caído, llegó el mensaje de mi madre. Isauro, con todo respeto, no nos pongas en una situación difícil. Este viaje a España era el sueño de tu padre. Lo hacemos por él. Tú siempre has sido tan fuerte, podrás manejarlo. El sueño de mi padre. Lo usaba como un escudo, como un arma sagrada para justificar su egoísmo. Mi padre, el hombre del reloj Tissot, el hombre que me enseñó a ser responsable, ahora era un pretexto para la más absoluta irresponsabilidad. La ironía era tan cruel que me provocó náuseas. Mi error, tecleé. 2 palabras. Una rendición. Apagué el teléfono y me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, mientras el murmullo de la televisión se convertía en un ruido blanco. No sentía rabia. No sentía tristeza. Solo un vacío inmenso, helado. La sensación de ser un fantasma en mi propia familia. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Mientras yo lidiaba con el miedo creciente a la cirugía, mi feed de Facebook se inundó con la crónica del Eurotrip Pérez. Fotos de Ramiro y mi madre sonriendo en el aeropuerto, posando con maletas nuevas y pasaportes en mano. Un video de ellos brindando con sangría en una terraza de Madrid. El pie de foto de mi madre, viviendo el sueño de mi viejo. Y salud hasta el cielo. Cada publicación era una palada de tierra sobre la tumba de mi ingenuidad. Lidia veía las publicaciones por encima de mi hombro. Su rostro era una máscara de furia contenida.
Son increíbles, susurró una noche, su voz temblando. No tienen vergüenza. Yo no decía nada. Me sumergí en la única cosa que podía controlar, la logística. Si iba a enfrentar esto solo, lo haría como un ingeniero. Con un plan. El fin de semana antes de la cirugía, mientras Lidia llevaba a los niños con sus padres para distraerlos, convertí mi casa en una zona de recuperación preplaneada. Limpié cada rincón, como si purgar la suciedad física pudiera aliviar la podredumbre emocional. Llené el congelador con porciones individuales de sopa de pollo, puré de papas y caldos que Lidia me había ayudado a preparar. Comidas blandas, fáciles de digerir. Moví los objetos esenciales de los estantes altos a la altura de la cintura. Investigué en internet, después de una nefrectomía, no podría agacharme ni levantar objetos pesados. Dejé una jarra de agua, analgésicos y mi teléfono en la mesita de noche. La tarea más difícil fue explicarle a mi jefe. Le dije que era una cirugía programada y que necesitaría al menos 2 semanas de baja. Me deseó una pronta recuperación, sin hacer más preguntas. Trabajé 16 horas al día para adelantar todo el trabajo posible, para dejar cada proyecto en orden. No quería que mi ausencia fuera un problema para nadie. El viejo hábito de ser invisible, de no causar molestias. La noche antes de la operación, mi amigo Benicio, mi compadre y colega en la constructora, apareció en mi casa sin avisar. Traía un six-pack de cerveza sin alcohol y una mirada de preocupación. No me contestas los mensajes, cabrón. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose en el sofá. Benicio era el único que sabía toda la verdad. Se la había contado en un momento de debilidad, después de la llamada del doctor. Su reacción había sido predecible, una sarta de maldiciones dirigidas a mi familia. Todo bajo control, le dije, forzando una sonrisa. ¿Bajo control? ¿Quién te va a llevar mañana? ¿Quién te va a recoger?, insistió. Pedí un Uber. Y para la salida, Lidia se encargará. Benicio negó con la cabeza, exasperado. Isauro, por el amor de Dios. Déjame llevarte. Déjame ir por ti. Para eso estamos los amigos. A la mierda con ellos. Su oferta era genuina, un salvavidas en medio del océano. Pero mi orgullo, ese estúpido y maltrecho orgullo, se interpuso. Aceptar su ayuda se sentía como admitir en voz alta la magnitud del abandono. Se sentía como una derrota. Te lo agradezco, Benicio. De verdad. Pero quiero hacerlo así. Es algo que necesito hacer solo, mentí. Él no me creyó, pero respetó mi decisión. Se quedó un rato más, hablamos de fútbol, del trabajo, de cualquier cosa para no hablar de lo que realmente importaba. Cuando se fue, me dio un abrazo de oso, uno de esos abrazos que te reacomodan los huesos y el alma. Llámame para lo que sea, a la hora que sea. ¿Entendido? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, la soledad era una presencia física en la casa. Me senté en el cuarto de Mateo, mirando sus dibujos pegados en la pared. Un dibujo nos mostraba a los 4, tomados de la mano. Familia. ¿Qué significaba esa palabra? Para mí, significaba el olor del cabello de Sofía, la risa de Mateo, la mirada cómplice de Lidia. Pero también significaba una herida abierta, una que llevaba el nombre de mi madre y mi hermano. Fue en ese momento de vulnerabilidad que decidí hacer algo que no estaba en mis planes. Necesitaba una confirmación, una última prueba de la profundidad de su egoísmo. Abrí mi laptop y entré al portal del banco. Busqué la cuenta de ahorros que mi padre nos había dejado. Era una cuenta mancomunada a nombre de Ramiro y mío, un fondo de emergencia que mi padre, en su lecho de muerte, me había hecho prometer que usaría con sabiduría para cuidar de tu hermano. El saldo me dejó helado. Faltaban 200,000 pesos. Revisé los movimientos. Había un solo retiro, una transferencia electrónica hecha hacía exactamente una semana. El día después de que les anuncié mi cirugía. El día que empezaron a publicar sus fotos de compras para el viaje. El aire se escapó de mis pulmones. No era solo abandono. No era solo indiferencia.
Era un saqueo. Habían usado el dinero de emergencia de la familia, el legado de mi padre, para financiar su escapada, dejándome a mí, que realmente enfrentaba una emergencia, completamente desprotegido. Sentí una rabia fría, lúcida, como nunca antes en mi vida. El ingeniero en mí, el hombre de planes y estructuras, se hizo a un lado. Y en su lugar, emergió algo más antiguo, más primario. El sentimiento de un hombre que finalmente se da cuenta de que los cimientos de su vida no solo estaban comprometidos. Estaban podridos hasta la médula. El cursor parpadeaba en la pantalla, justo al lado de la cifra en rojo, menos 200,000 pesos mexicanos. 200,000 pesos. No era una cantidad abstracta. Era el enganche para un coche nuevo. Eran las colegiaturas de mis hijos por varios años. Era la tranquilidad. Y se había ido. Mi primer impulso fue llamar a Lidia y contárselo. Pero me detuve. ¿Qué ganaba con eso? Solo la angustiaría más la noche antes de mi operación. Ella ya cargaba con suficiente preocupación. Esta era mi batalla. Mi familia. Mi herida. Mi segundo impulso fue llamar a Ramiro. Y esta vez, no me detuve. Marqué su número. El tono de llamada sonó varias veces, con ese timbre internacional que parecía burlarse de la distancia. Finalmente, contestó. El ruido de fondo era inconfundible, música, gente hablando en español con acento peninsular, el tintineo de copas. Bueno. Isauro. ¡Qué milagro! Su voz sonaba eufórica, ligeramente arrastrada por el alcohol. ¿Qué pasa, carnal? ¿Todo bien por allá? Todo bien, repetí, mi propia voz sonando extraña, metálica. Eso quiero saber yo, Ramiro. Acabo de revisar la cuenta de papá. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El ruido de fondo pareció disminuir, como si se hubiera apartado a un lugar más tranquilo. Ah, eso, dijo, su tono ahora menos festivo, más a la defensiva. Sí, necesitaba un poco de lana para el viaje, ya sabes. Para no andar tan apretado. ¿Un poco de lana? Ramiro, son 200,000 pesos. Era el fondo de emergencia. Pues esta era una emergencia de felicidad, ¿no crees? Intentó bromear, pero su risa sonó hueca. Además, es dinero de la familia. Ya luego vemos cómo me lo apuntas. No seas tan dramático. No seas tan dramático. Las mismas palabras que había usado en el chat. Era su frase insignia, el borrador con el que eliminaba cualquier responsabilidad, cualquier consecuencia. No es dinero de la familia, dije, mi voz temblando de una furia contenida. Era el dinero de papá. El dinero que me hizo prometer que cuidaría. Y lo estás cuidando, ¿no? Está invertido en mi bienestar. Relájate, hermanito. Te traigo un recuerdito de las Ramblas. Ándale, que me esperan. Salud. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el tono de línea muerta zumbando en mi oído. La desfachatez. La absoluta y total falta de remordimiento. No solo me habían abandonado, me habían robado y se habían reído en mi cara. En ese momento, la puerta de la recámara se abrió. Era Lidia. Tenía puesto un camisón y me miraba con los ojos llenos de sueño y preocupación. ¿Con quién hablabas? ¿Pasó algo? No pude mentirle más. La verdad salió de mí como un torrente, un veneno que necesitaba ser expulsado. Le conté del dinero. De la llamada. De la broma sobre las Ramblas. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a la incredulidad y de la incredulidad a una ira fría y afilada que nunca antes le había visto. No gritó. No lloró. Su calma era mucho más aterradora. Cuando terminé, se sentó a mi lado en la cama. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban heladas. Se acabó, Isauro, dijo, su voz era apenas un susurro, pero tenía la dureza del acero. Esto se terminó. Mañana vas a entrar a ese quirófano, y cuando salgas, vas a ser un hombre diferente.
Porque si no lo eres, si después de esto permites que te sigan tratando como su tapete, como su cajero automático, entonces el que tendrá que tomar una decisión seré yo. La miré, confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó, sus ojos oscuros fijos en los míos, sin parpadear, que yo no crié a mis hijos para que vean a su padre ser humillado una y otra vez. No construí una vida contigo para que la dinamites por gente que no movería un dedo por ti aunque te estuvieras muriendo. Así que, después de tu cirugía, o somos nosotros, tu familia, la que está aquí, la que te ama, o son ellos. Pero no puedes tener ambas cosas. Porque ellos nos están destruyendo. Sus palabras me golpearon con más fuerza que el diagnóstico de cáncer. El riesgo ya no era solo mi salud. Era mi matrimonio. Mi hogar. Todo lo que había construido. Lidia me estaba dando un ultimátum. Un ultimátum nacido de la desesperación y del amor. Me estaba pidiendo que eligiera. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando por la ventana la calle silenciosa. El reloj de mi padre en mi muñeca se sentía pesado, como un grillete. Toda mi vida había creído que ser un hombre responsable significaba sacrificarme por mi familia de origen. Pero las palabras de Lidia, la traición de Ramiro, el cáncer creciendo en mi interior, todo apuntaba a una verdad diferente, una verdad aterradora y liberadora a la vez. Quizás, ser un hombre responsable significaba proteger a la familia que yo había elegido. Protegerla, incluso, de la sangre de mi propia sangre. Cuando los primeros rayos del sol pintaron el cielo, había tomado una decisión. Entraría a ese hospital como Isauro, el hijo obediente, el hermano solucionador. Pero saldría de él como alguien más. O no saldría. Pero las cosas, de cualquier manera, no volverían a ser las mismas. La sala de espera de cirugía era un microcosmos de ansiedad humana. Familias enteras acurrucadas en los incómodos sillones de plástico, parejas tomadas de la mano, padres tratando de distraer a sus hijos. Y luego estaba yo, una isla de soledad en medio de un mar de apoyo mutuo. Lidia me había dejado en la entrada del hospital con un beso largo y un te amo, Lucha, antes de volver a casa con los niños. Habíamos acordado que era mejor así, que su lugar estaba con ellos. Me registré, llené los formularios y una enfermera me colocó un brazalete de plástico en la muñeca. Mi nombre, mi fecha de nacimiento. Mi identidad reducida a una etiqueta. ¿Algún familiar esperando?, preguntó la recepcionista sin levantar la vista. No, vengo solo, respondí. Su mirada se alzó por encima de sus lentes, una mezcla de sorpresa y lástima. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Encontré un asiento en una esquina, lejos de todos. Intenté leer una revista, pero las letras bailaban frente a mis ojos. El olor a hospital, una mezcla de desinfectante y miedo, me revolvía el estómago. Observaba a los demás. Un hombre mayor le contaba un chiste a su esposa, ambos a punto de entrar a cirugía. Una joven pareja se abrazaba, él susurrándole al oído. Cada gesto de afecto era una pequeña daga en mi corazón. Finalmente, una voz me llamó. Isauro Pérez. Me llevaron a una zona de preparación, me dieron una bata de hospital y me indicaron que me quitara todo, incluyendo el reloj de mi padre. Lo dejé en la bolsa con mis pertenencias, y por primera vez en años, sentí mi muñeca extrañamente desnuda y vulnerable. Una enfermera me canalizó una vía intravenosa. Su nombre, según su gafete, era Elena. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Nervioso, preguntó mientras aseguraba la vía con cinta adhesiva. Un poco, admití. Es normal. ¿Viene alguien de su familia más tarde? Su tono era profesional, pero había una calidez subyacente. No. Están de viaje, dije, la excusa sonando ridícula incluso para mis propios oídos. Elena frunció el ceño. ¿De viaje? ¿Y saben de su cirugía? Sí, claro. Pero era un viaje planeado. Ella no dijo más, pero sentí su mirada sobre mí mientras anotaba algo en mi expediente. Había desaprobación en su silencio.
El anestesiólogo vino, me hizo preguntas, me explicó el proceso. Luego, el cirujano, un hombre alto y de aspecto severo, me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Todo saldrá bien, Isauro. Me llevaron en la camilla hacia el quirófano. Las luces del techo pasaban sobre mí, una sucesión de destellos blancos. El frío del metal, el pitido de las máquinas. Me colocaron una mascarilla sobre la cara. Respira profundo. Cuenta hacia atrás desde 10. 10. 9. 8. Mi siguiente recuerdo es una neblina de dolor. Un dolor agudo, profundo, en mi costado derecho. Voces lejanas. Un pitido constante. Abrí los ojos. Estaba en una sala de recuperación. La luz era tenue. Isauro, ¿puedes oírme? Era la enfermera Elena. Su rostro estaba enfocado sobre el mío. Intenté asentir, pero el movimiento me arrancó un gemido. Tranquilo. La cirugía terminó. El doctor pudo quitar todo el tumor, pero hubo una pequeña complicación. Tuvimos un sangrado un poco mayor de lo esperado. Estás estable, pero vamos a tener que monitorearte muy de cerca las próximas horas. Sus palabras eran tranquilas, pero su expresión era seria. Me sentía débil, mareado. El dolor era una bestia viva dentro de mí. Tu presión está un poco baja, continuó, revisando el monitor. Voy a ser honesta contigo, Isauro. No me gusta que estés solo. En estas situaciones, es crucial tener a un familiar aquí para tomar decisiones y para que esté informado. Necesito el número de tu madre. Están, en España, susurré, cada palabra un esfuerzo. Lo sé. Me lo dijiste. Pero España tiene teléfonos, su tono se había vuelto firme, innegociable. Esto ya no es un favor. Es protocolo del hospital. Si tu condición cambia, necesito a un contacto de emergencia localizado y notificado. Dame el número. Demasiado débil para discutir, demasiado cansado para protegerlos más, asentí levemente. Le dicté los dígitos del celular de mi madre. Ella se alejó a un rincón de la sala. La vi marcar. Vi su espalda tensa mientras esperaba. Y entonces, la escuché hablar, su voz baja pero cortante, cada palabra cayendo como un martillo. Señora Pérez. Le hablo del Hospital Ángeles, soy Elena, la enfermera a cargo de su hijo, Isauro. Le llamo para informarle que su hijo acaba de salir de una cirugía mayor para remover un tumor canceroso. Hubo complicaciones. Su presencia es requerida. Hubo una pausa. Pude ver a Elena escuchando, su expresión endureciéndose con cada segundo que pasaba. No, señora, no, un problemita. Su hijo tuvo un sangrado interno y su presión es inestable. No, no sé si va a estar bien. Lo que sé es que es su hijo y está en un hospital, solo, después de una operación de cáncer, mientras usted está de vacaciones. Le sugiero que tome el primer avión que encuentre. Colgó. Se giró y me miró. En sus ojos ya no había lástima. Había una furia justa. La furia de una extraña que se había indignado por mí, más de lo que mi propia familia lo había hecho jamás. En ese momento, supe que el puente que me unía a mi antigua vida acababa de ser dinamitado. Y fue una enfermera llamada Elena quien había encendido la mecha. El viaje de regreso de mi madre y mi hermano fue, según me contaron después, una pesadilla de pánico y culpa. Vuelos de última hora a precios exorbitantes, una conexión perdida en Ámsterdam, horas de silencio tenso en aeropuertos impersonales. La euforia de su viaje de ensueño se había evaporado, reemplazada por el sabor metálico del miedo. Llegaron al hospital casi 24 horas después de la llamada de Elena. Parecían náufragos, despeinados, con la misma ropa del día anterior, sus rostros demacrados por la falta de sueño y la ansiedad. Pero la primera persona que encontraron no fui yo. Fue Lidia. Ella estaba sentada en un sillón junto a mi cama cuando ellos entraron a la habitación. Se levantó lentamente, como una leona que protege a su cachorro herido. Su mirada era tan fría que podría haber congelado el fuego. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz baja y controlada.
¿Se acabó la diversión en España? Lidia, por favor, empezó mi madre, sus ojos llenos de lágrimas. No sabíamos. No sabían, la interrumpió Lidia, dando un paso hacia ellos. ¿No sabían que su hijo, su hermano, les pidió ayuda? ¿No sabían que lo dejaron solo para enfrentarse a una cirugía que podría haberlo matado? ¿O simplemente no les importó? Ramiro, por primera vez en su vida, parecía no tener una respuesta ingeniosa. Se quedó parado, mirando al suelo, como un niño regañado. Vinimos en cuanto supimos que era cáncer, dijo mi madre, su voz quebrada. Isauro no nos dijo. Ah, claro. La culpa es de Isauro, replicó Lidia con un sarcasmo mordaz. La culpa es del hombre que les ha resuelto la vida durante 20 años. La culpa es del que tuvo que rogar por un aventón mientras ustedes planeaban qué museos visitar. Váyanse. No tienen nada que hacer aquí. Es mi hijo, gritó mi madre, su fachada de arrepentimiento resquebrajándose para revelar la indignación que había debajo. Tengo derecho a estar aquí. Perdiste ese derecho en el momento en que leíste su mensaje y decidiste que tus vacaciones eran más importantes, sentenció Lidia. La conmoción me había despertado por completo. El dolor seguía ahí, pero la adrenalina lo mantenía a raya. Con un esfuerzo, me incorporé un poco en la cama. Lidia, déjalos pasar, dije, mi voz ronca y débil. Lidia me miró, una advertencia en sus ojos, pero se hizo a un lado. Mi madre y Ramiro se acercaron a la cama. Sus rostros eran una mezcla de alivio al verme vivo y una profunda vergüenza. Hijo, perdóname, sollozó mi madre, intentando tomar mi mano. No teníamos idea. Si hubiéramos sabido que era tan grave. Habría hecho alguna diferencia, mamá, la interrumpí. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. ¿Necesitaban la palabra, cáncer, para comportarse como una familia? Un simple, necesito ayuda, ¿no fue suficiente? Ramiro finalmente levantó la vista. La regamos, Isauro. Gacho. No hay excusa. No, no la hay, confirmé. Y entonces, mirándolo directamente a los ojos, solté la bomba. ¿Valió la pena el viaje, hermano? ¿Valió los 200,000 pesos de papá? La cara de Ramiro se descompuso. Mi madre abrió la boca, estupefacta. ¿De qué estás hablando, Isauro? Estoy hablando del dinero que Ramiro sacó de la cuenta de papá para pagar su viajecito. El dinero que era para emergencias. Supongo que la mía no calificaba. Fue un malentendido, hijo. Un préstamo, tartamudeó mi madre, corriendo a defender a su favorito, un reflejo pavloviano. Y fue ahí, en ese instante, que la última pizca del viejo Isauro murió. La rabia lúcida que había sentido la noche anterior volvió, pero esta vez, no era solo rabia. Era poder. No fue un préstamo, mamá, dije, mi voz tranquila, precisa, como la de un ingeniero dictando una orden irrevocable. Fue un robo. Y tengo una sorpresa para ustedes. Hice una pausa, saboreando el momento. Papá me dejó como único titular de esa cuenta. Te puse como cotitular por respeto, Ramiro. Un respeto que, claramente, no merecías. Legalmente, lo que hiciste se llama fraude y abuso de confianza. Y tengo los estados de cuenta para probarlo. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto, pesado, sofocante. La expresión de sus rostros pasó del arrepentimiento a un horror puro y desnudo. Ya no eran solo una madre y un hermano negligentes. Eran criminales. Y yo, la víctima, el tapete, el solucionador, de repente tenía en mis manos el poder de destruirlos. Lidia, desde su esquina, me miraba con una expresión indescifrable. Era una mezcla de orgullo, de sorpresa y, quizás, de un poco de miedo ante el hombre en el que me estaba convirtiendo frente a sus ojos. Los días siguientes en el hospital fueron extraños. Mi madre y Ramiro intentaron redimirse con una atención casi sofocante. Traían comida que no podía comer, revistas que no podía leer, y llenaban el silencio con conversaciones torpes y llenas de culpa. Pero algo en mí se había roto y, a la vez, se había solidificado.
Ya no sentía la necesidad de complacerlos, de hacerlos sentir cómodos. Lidia actuaba como mi guardiana. Filtraba sus visitas, las cortaba cuando me veía cansado, y respondía con monosílabos a sus intentos de conversación. Era un frente unido, una fortaleza de dos. Cuando me dieron el alta, insistieron en llevarme a casa. Acepté, no por ellos, sino por mí. Necesitaba que vieran el hogar que habían estado a punto de fracturar. Una semana después, cuando ya podía moverme con más facilidad, los convoqué a una reunión en mi sala. No era una reunión familiar. Era una junta de negocios. Lidia se sentó a mi lado, con una libreta y una pluma, como si fuera mi abogada. Les entregué a cada uno una carpeta. Dentro, comencé, mi voz aún un poco débil pero firme: Ramiro, encontrarás un plan de pagos detallado para el $1.000.000 del préstamo que sigo pagando, más los 200.000 que tomaste de la cuenta de papá. Con intereses. Tienes 30 días para firmar el acuerdo notariado o procederé legalmente por la vía del fraude. Ramiro abrió la carpeta. Su rostro estaba pálido. Mamá, continué, girándome hacia ella. Tú no tienes una deuda monetaria conmigo. La tuya es de otro tipo. Y se paga con distancia. Seguirás siendo mi madre y la abuela de mis hijos. Pero se acabaron las llamadas de emergencia. Se acabó mi rol como el solucionador de los problemas de Ramiro. Mi prioridad número 1, mi única prioridad, es esta familia. Señalé a Lidia, y con la cabeza, hacia los cuartos donde dormían mis hijos. Cualquier cosa que amenace su bienestar, será eliminada de mi vida. Sin excepciones. Mi madre no lloró. Solo asintió, su mirada perdida en el suelo. La reina había sido destronada. Justo en ese momento, como si estuviera escrito en un guión, tocaron el timbre. Era mi tío Fausto, el hermano menor de mi padre. Un hombre bueno y observador que siempre se había mantenido al margen. Lo había llamado esa mañana. Entró, vio la escena, y pareció comprenderlo todo al instante. ¿Interrumpo algo?, preguntó. No, tío. Ya terminábamos, le dije. Mi madre y Ramiro se levantaron y se fueron en silencio, como dos espectros. Mi tío Fausto se sentó frente a mí. ¿Estás bien, mijo? Le conté todo. Escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Luego, puso una mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres hoy, dijo con voz grave. Siempre le preocupó que tu buen corazón te hiciera débil. Pero no eres débil, Isauro. Hoy, por fin, te hiciste cargo. De la manera correcta. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. La validación no de un extraño, sino de alguien que conocía los cimientos de nuestra historia. 6 meses pasaron. La vida, como el agua, encontró su nuevo cauce. La relación con mi madre y mi hermano se volvió formal, distante. Hablábamos en cumpleaños y días festivos. Llamadas cortas, educadas, sin la vieja carga de expectativas y obligaciones. Ramiro, sorprendentemente, estaba cumpliendo con los pagos. La amenaza de una demanda legal había sido un motivador más eficaz que 20 años de lealtad fraternal. Mi salud mejoró. Los estudios de seguimiento salieron limpios. El cáncer se había ido, y con él, se había ido también la enfermedad que carcomía mis relaciones. Una tarde de sábado, estaba en el parque. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja. Mateo, mi hijo, ahora con 10 años y medio, corría por el campo de fútbol, persiguiendo el balón con una determinación feroz. Yo era el entrenador de su equipo. Sofía y Lidia estaban en las gradas, animando. Era una escena de una normalidad casi dolorosa en su perfección. Una felicidad simple, tangible. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué. En la pantalla, el nombre, Ramiro. Por un instante, un eco del viejo Isauro me susurró que contestara. Que quizás era importante. Que quizás me necesitaba. Pero entonces miré el campo. Vi a mi hijo tropezar,
caer y levantarse de un salto, con la cara sucia y una sonrisa de oreja a oreja. Vi a Lidia aplaudiendo, sus ojos brillantes. Vi mi vida. Mi verdadera vida. Rechacé la llamada. Guardé el teléfono en el bolsillo y grité, vamos, campeón. Presiona, no dejes que respire. Esa noche, después de acostar a los niños, Lidia y yo estábamos en la cocina. Ella lavaba los platos y yo los secaba. Un ritual doméstico, una danza silenciosa que habíamos perfeccionado a lo largo de los años. Llamó tu hermano, dijo ella, sin mirarme. Lo sé. No contesté, respondí. Ella se detuvo y se giró para mirarme. En sus ojos había una pregunta. Ya no es mi emergencia, dije, y era la verdad más simple y profunda que había dicho en mi vida. Más tarde, en nuestra habitación, mientras me quitaba la ropa del día, mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de un hombre diferente. Más delgado, quizás, pero más erguido. Mis ojos tenían una claridad que antes no poseían. Y en mi costado, justo debajo de las costillas, una cicatriz larga y pálida marcaba mi piel. Era un recordatorio. Abrí el cajón de mi buró. Dentro, junto a papeles y viejas fotografías, estaba el reloj Tissot de mi padre. Lo tomé en mis manos. El metal estaba frío. Durante años, había sido un símbolo de mi deber, de mi carga. Un recordatorio constante de la promesa que le hice de cuidar de todos. Pero mi padre se había equivocado. Y yo también. Cuidar de otros no podía significar destruirme a mí mismo. Con un gesto deliberado, coloqué el reloj de nuevo en el cajón y lo cerré. Ya no necesitaba ese recordatorio. Mi nueva brújula, mi verdadero norte, estaba en las habitaciones de al lado, durmiendo pacíficamente. La cicatriz, pensé mientras apagaba la luz, no era una marca de traición. Era el precio de mi libertad. A veces, para salvar la estructura completa, tienes que demoler los cimientos podridos y empezar de nuevo. A veces, para salvar tu vida, tienes que cortar una parte de ti que te estaba matando. Ya fuera un tumor o una familia.